Aquí comienza Mujeres de la Música, con la conducción de Laura Falcone, Aitana Casulín y Ailén Mendizábal. Buenos días, queridos y queridas oyentes. Seguimos estando en la cuarentena. Este programa está siendo grabado el domingo 5 de abril y para cuando sea emitido, que si todo funciona bien será el jueves 9, seguiremos en cuarentena. Cuídense, cuidémonos, nos quedamos en casa. Leemos un montón de cosas que tenemos para leer atrasadas, nosotros tenemos un instrumento que es una maravilla, nunca alcanza el tiempo, así que, bueno, queridos y queridas oyentes, estamos como siempre con Mujeres de la Música. En la conducción, por ahora estoy yo sola, Laura Falcone, en un ratito posiblemente se sube Aitana Casulín, y estamos siempre con Ailén Mendizábal, que hoy le dimos un poquito de descanso, y en la parte técnica está siempre Estefanía Blanco y Gonzalo, que nos ayuda con todos los problemas que nos surgen. Carlita Zárate también se sube con sus redes. Bueno, ahora no tenemos la posibilidad de hacer la agenda porque no hay conciertos, pero se están haciendo conciertos por Instagram, así que esténse atentos, nosotros vamos a ir difundiendo por nuestras redes, tenemos Facebook, Instagram, todas esas cosas, así que los esperamos que nos pongan mensajitos en las redes. Ailén, no me sale tan lindo como a vos toda la presentación, pero bueno, es lo que podemos hacer en estas épocas de cuarentena. Creo que no me olvido nada, si no después lo arreglamos, pero quiero presentarles, hoy tenemos un programa muy especial que yo tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo. Vamos a entrevistar hoy a Débora Ballman, una directora que actualmente vive en Francia, o sea que de todos modos lo íbamos a hacer vía tecnología, Débora, este programa, porque viaja tanto y está en tantos lados. Bueno, ahora también ellos están en cuarentena en Francia, pero que no iba a ser posible hacerlo presencial. Así que bienvenida, Débora. Gracias. Débora ha sido alumna de nuestra casa en la época que éramos Conservatorio Nacional, ¿no es cierto? Y ella tiene ahora un proyecto muy interesante. Pero empezá contándonos un poquito de cómo llegaste a Francia, Debbie. En realidad, donc, yo nací en Brasil, mi familia se fue a Israel cuando yo tuve 4 años y cuando tuve 14 vinimos a Buenos Aires y yo a los 20 fui a visitar a mis amigos en Israel. Y en el billete de vuelta puse París y Londres para conocer la Europa. Y cuando fui a París, visité París, en realidad fue un shock para mí. Me quedé muy enamorada de la ciudad. Entonces, así, en un lugar de mi cabeza dije, quiero vivir aquí. Y volví a Buenos Aires y terminé la Universidad Católica Argentina en composición y dirección orquestal y también el conservatorio con Laura Falcone. Porque ella era flautista, la perdimos como flautista, la ganamos como directora, pero... Ganaron mucho. Debo decir, Débora cursaba en el Conservatorio Nacional, venía con el guardapolvo de la escuela, salía de la escuela y venía a cursar con nosotros, ¿sí? Hace muchos años. Muchos años. Y entonces quedó esas ganas de venir a Europa, a estudiar, perfeccionar, porque también los estudios en Argentina ya comenzaron y eran bastante profundos, pero era ese día de perfeccionar a la manera europea que yo tenía en cabeza. Ajá. Entonces, cuando terminé la universidad, vine primeramente a Barcelona porque tenía miedo, como no hablaba francés,
y bueno, las cosas de la vida hicieron que en un mes en Europa ya estuve viviendo en París. Oh. Y entonces me inscribí en el conservatorio, hice los estudios de análisis y dirección, y luego, bueno, hice un concurso para ser asistente de Kurt Masur en la Orquesta Nacional de Francia. Y así, bueno, hace 20 años ya que estoy acá, las cosas se fueron dando de a poco, pero bien, finalmente todo salió bien. Contanos un poquito, fuiste nombrada ahora directora de una orquesta del Sí, sur de en la Francia. orquesta de Avignon, Uh-huh. ahí donde está el festival de teatro, el Palais de Pape. En el siglo XII fue uno de los lugares más importantes de la planeta, porque Claro. ahí estaba el Papa. La sede del Papa, claro, del Pablo, del Vaticano, ¿no? Lo que hoy es el Vaticano. Exactamente. Y ahí tienen ópera y orquesta sinfónica, y lo que es particular en esa nominación es que es la primera vez en Francia que nominan una mujer directora de una orquesta permanente. Uh-huh. Entonces hace un poco de ruido acá porque, bueno, es un evento, digamos. Sí. ¿Cómo vivís vos la cosa de la dirección? Bueno, yo lo veo desde la orquesta, ¿no? Los prejuicios que hay con las directoras mujeres, se dicen cosas que de repente, si viene un director varón, no se menciona de esa manera, digamos, ¿no? En cuanto a las críticas, a la exigencia, cómo se vive, tal vez sea de los rubros que más lo han sentido, ¿no? Más que el instrumentista, inclusive me parece más que las compositoras lo debes haber sentido. ¿Cómo lo vivís vos? Entonces, en realidad, yo hace 12 años que dirijo acá, y al principio no me daba cuenta, o sea, yo hacía mi trabajo. Claro. Y nunca me di cuenta que era mujer. Claro. Salvo que 10 años luego de dirigir acá, y comencé también a ir al extranjero, y los jornalistas, los periodistas que me preguntaban siempre esa pregunta, y entonces empecé a decir para mí misma, ¿puede ser que sea diferente? Claro. Y entonces me di cuenta que puede ser diferente. ¿Por qué? Porque mis 10 compañeros que no eran más talentosos que yo, estaban todos adelante. Llegaron a lugares muchos más lejos en menos tiempo. Claro. Entonces, hablando un poco con mujeres de experiencia en la música, me dijeron, pero no te preocupes, es así, sos mujer, te va a llevar 2 veces más de tiempo, es normal. Qué bárbaro. Y entonces me di cuenta realmente hace 2 años, cuando empecé a un poco estar muy triste y furiosa de esta cosa, pero fue justo cuando descubrí ese proyecto de Charlotte Sohi que vamos a hablar. Ajá. Y entonces dije, bueno, capaz que fue una predestinación para que mi voz en el mundo se escuche a través de esta obra. Claro. Porque no es una idea de luchar contra ellos, de intentar que cambien de idea, porque es muy profundo, demasiado profundo. Sí, ancestral se diría, ¿no? Totalmente. Es simplemente mostrar que sí tenemos un heritaje, ¿cómo se dice? Heritage, sí. Herencia. Una herencia. Herencia de compositores y compositoras. Sí. Ahí, mi hija, por ejemplo, para ella es natural que yo hable de compositoras, pero para mí no era natural hace 2 años. Claro. Porque yo salí del CNSM de París y no conocía ninguna compositora, ninguna obra. Qué bárbaro. Y entonces me puse a buscar ahora y compré de libros y realmente estoy en eso y descubro, pero obras magníficas que desaparecieron de la historia de la música. Sí. Entonces hablé con esa musicóloga muy importante acá que se llama Florence Launay, que escribió un libro así sobre las compositoras solo francesas del 19, que son 50 o 70, pero que no conocíamos ninguna. Qué va. Y ella dice, su teoría es que en la época de la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres, y justo en los fines del siglo XIX, cuando los inventaron la musicología, los hombres pusieron al lado las mujeres y un poco las escondieron de la historia. Yeah. Y en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, cuando los hombres fueron a la guerra y las mujeres quedaron a ocupar todos los puestos, se dieron cuenta cuando volvieron que
hicieron bien, y las mujeres también podían. Y Ocupar entonces era estos puestos. peor todavía. Claro, claro. O sea, Entonces estamos que ahora eran, viviendo... que no eran irreemplazables, digamos, ¿no? Y que había muchas mujeres Exactamente. talentosas en los mismos espacios, ¿no? Sí, Bueno, bueno, y acá estamos para rescatarlo, ¿no? Toda esta cosa. Bueno, con esto que decís, Debbie, te vamos a convocar más de una vez entonces a hablarnos de todo este trabajo que estás haciendo. Ya veo que un programa nos va a quedar como un poco corto, ¿no? con mucho gusto. Bueno, buenísimo. Debbie, contanos cómo llegás a esta partitura tan especial que me hablaba, que estábamos hablando. Ujú. Entonces, en 2013, acá en Francia, fui invitada para dirigir un programa todo de compositoras. Para mí, en esa época, yo pensaba, qué ridiculez, porque no conocía ninguna. ¿Y por Claro, qué me están pidiendo? Porque soy mujer, todavía más ridículo. claro, claro. Y entonces, Parece lo que quiere ser como antidiscriminatorio, es más discriminatorio que lo que la totalmente, raíz, digamos, ¿no? Más todavía. Ah, sos mujer, dirigí mujeres, ¿no? eso, y me puse furiosa, pero no era una época que yo podía eh, decir no a una Elegir propuesta. tanto, claro. Claro, entonces, bueno, dijo que sí, recibí las partituras porque no se podía comprar, evidentemente no la tenía y no las conocía ninguna. Y me puse a estudiar, me acuerdo un día, porque yo estaba estudiando en la casa de unos amigos, un día, es un tema variado para violín y orquesta de Charlotte Sohi, Ujú. y la gente viene y dice, qué linda música, ¿qué es? ¿Debussy? Entonces, le digo, no, no, es una compositora porque estoy haciendo un programa de compositoras. Bueno, entonces llega el concierto, yo toco contenta de descubrir Louis Farang, Ethel Smith, Charlotte Sohi, y el, el nieto de Charlotte Sohi estaba en la sala escuchando la obra. Y me Uh, dijo, mira, si estás interesada, si te gustó esa obra, yo puedo mandarte otras obras. Entonces mira, le digo, mándame todo. Y claro, claro. Y de a poco él me mandaba, así llegaba y me acuerdo, todo el mundo se reía, ¿qué te interesas a esas cosas? O sea, y bueno, y un día yo tomé esa sinfonía porque llegó por correo y empecé a tocar y mi marido pasa y dice, ¿pero qué es? ¿Shostakovich? Le digo, Qué, no, es mi compositora, soy, pero suena bien, fíjate. qué bárbaro, qué de prejuicios que tenemos, qué de prejuicios, ¿eh? Qué cosa impactante. Terrible. Y entonces yo llamé inmediatamente, después de haber leído esa sinfonía, al nieto, que se llama François Henry, y le digo, mira, me gusta mucho esa sinfonía, me gustaría tocarla. Y ahí él me dice, mira, si la vas a tocar va a ser una creación mundial porque nunca se tocó. Oh, Y ahí yo, claro, dije, bueno, entonces la tenemos que hacer. Pero había un trabajo enorme sobre la edición, porque tenemos los manuscritos y también ella, Charlotte, hizo los manuscritos de la orquesta, o sea que iba a tocarla, pero finalmente no se dio, ya voy a contar por qué, y pasó otra cosa. En realidad fue que Charlotte Sohi, que era alumna de la école, ¿cómo se dice? La Scola Cantorum en París, ajá. de Vincent d'Indy. Ujú. Fue su alumna, fue contrapunto y organista, muy buena organista. Y ella le dice, porque ella se casó con Marcel Labé, que también fue compositor y también fue director de orquesta, y ella le dice a su profesor Vincent, tengo muchas ganas de escribir una ópera. Y él le dice, muy bien, pero si quieres escribir una ópera, tenés que primero escribir una sinfonía. Entonces, Los claro, pasos, ella se pone, hace la sinfonía y listo. Ahora está hecha, puede hacer su ópera. claro. Esa es una de las Sí. versiones. Otra versión es que también esa sinfonía, nosotros le dimos el nombre Sinfonía Grande Guerra porque fue escrita en 1917. Ajá, durante la guerra. Claro, ella empezó a escribir en 1914
y su marido fue convocado por la guerra, entonces ella está embarazada Sí, de su embarazada. cuarto hijo. Ups. Después tuvieron 7. ¡Qué Bueno, de su valiente! cuarto, el marido, sí, es una energía increíble. El marido está o sea, ella cree que está muerto y Oh, escribe esa sinfonía. Entre el primer movimiento y el segundo, ella da vida a su cuarto hijo y ajá. se puede notar que el segundo movimiento es muy así, flores, es muy ligero, pero Fresco, más también fresco. fresco, sí. Y en el medio está su marido que vuelve, pero recibe una herida muy grave y casi se muere. Ojo. Y luego al final es un final también trágico, mismo si ellos se quedaron finalmente juntos y nadie murió, para su vida personal está bien, pero Claro, ella decidió terminar esa sinfonía trágicamente por la humanidad, en realidad, por claro. esa época de guerra. Entonces es muy fuerte esa Sí. historia y porque la música fue tan buena, o sea, yo cuento esto con tanta pasión porque me encantó todo, pero luego hicimos entonces la creación mundial y los músicos desde el primer ensayo vinieron a decirme muchísimas gracias de hacerles descubrir una música tan linda. Qué hermoso, Débora, qué lindo. ¿Cuándo tocaste, cuándo hicieron esta sinfonía entonces? En ¿Cuándo? junio del año pasado, Junio del año en, pasado. en Besançon, Ajá. ahí donde se ocurre el concurso de dirección de orquesta, todos los directores conocen ese lugar, Ah, el mira, concurso de Besançon, es muy conocido este. sí. Mira, Y mira. bueno, ahí simplemente fue que es un amigo el director, y yo lo llamé un día y dije, mira, tengo un super proyecto, porque hace en realidad 3 o 4 años que estoy intentando interesar a alguien en esa Claro, obra. Y claro. el nieto dice que hace 40 años y nadie le Que escucha. estaba queriendo. Ahora, qué cosa, ¿no? Pues uno piensa que esto ocurre acá en la Argentina, ¿no? Que vos me digas, bueno, en el centro de la cultura, ¿no? Nosotros vemos a Francia como el centro de la cultura, también ocurren estos prejuicios, estas dificultades, ¿no? Sí. Estos frenos, ¿no? Qué poca abertura mental que tenemos, ¿no? Qué poca apertura mental. Sí, sí, claro. Ahora está cambiando un montón acá. Ajá. En todo caso, para Sí, mí acá también, pero ¿sí? nosotros pensamos que es ahora esta lucha, que qué sé yo, que qué sé cuánto, y que allá ya estaría resuelto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Fue el Este, año pasado, el 2019, sí, que, que, que cambió. ¿Por qué digo eso? Porque en la brochure de la Filarmónica de acá, sí. si tomas las últimas 50 brochures, La brochure es la son dos o programación, tres, ¿no es cierto? sí, donde están todos los conciertos. Sí, Hay 3 directoras y siempre son conciertos familiares o educativos, ¿no? claro. La brochure de 2019-20 somos 30, así. Oh, Y oh, decimos, ¿de dónde salieron estas? O sea, claro, nunca las ¿dónde hemos visto. estaban? ¿Dónde estaban escondidas? Exactamente. Y hay una real voluntad política de hacer progresar las mentalidades, también con la nominación, ahora hicieron una nominación de una mujer en el CNSM, en el Conservatorio Superior de París. Ajá, Entonces dijeron todo el mundo, quieren una mujer, bueno, querían una mujer, pero va a hacer que las cosas van a avanzar. claro, claro, claro. Bueno, en También buena con hora. ¿cómo? En buena hora, digo, que se empiece En a. buena hora, hace 10 años que estoy esperando yo, pero hay gente que hace 40 años. Claro, claro. Por ejemplo, Claire Gibault, que es una directora que, bueno, fue asistente de Abbado, Ah, y ella hoy tiene 65, claro, y ella esperó toda su vida, claro. porque era imposible. Yo me Imposible. decía, y vos me conoces, me gustan mucho las cosas difíciles e imposibles, pero Sí, era realmente imposible. era más que imposible. Eso. Qué bárbaro. Sí, sí, sí. Yo la conozco a Débora. Débora es los mayores desafíos son los que más le atientan, ¿no? Digo, por eso se habrá dedicado a la dirección en un momento en que no existían las directoras mujeres, ¿no?
hacia afuera, por decirlo de alguna manera, ¿no? También Aitana nos contaba la vez pasada que cuando estudiaba composición, ¿no? En la clase de composición no había alumnas mujeres, o había más alumnas mujeres y después finalmente no había compositoras mujeres. ¿Cómo es esto, no? Y resulta Totalmente. que sí, que hay, y las hay muchas y muy buenas, ¿no? Sí, y acá las estadísticas son que en la escuela somos 50%. Claro. Y en la realidad profesional somos 4%. Y luego, eso lo aprendí por Facebook porque no sabía, pero con mi nominación en Avignon, el plazo de las mujeres en las direcciones de Francia pasó de 0 a 3. Qué bárbaro, Es qué increíble. bárbaro, qué Pero bueno, bárbaro. estamos viviendo la transición. Sí. Ojalá llegue un momento en que uno ni siquiera tenga que hacer este programa, ¿no? Yo cuando, sí, yo les decía a las chicas cuando, cada vez que hablamos, ¿no? Del programa, de las actividades de las mujeres, y hay muchísimas mujeres haciendo muchísimas cosas y sin embargo no se visualiza, ¿no? Ojalá un día este programa quede caduco, digamos, por decirlo de alguna manera, y que no estemos mirando a si es el 50, si es el 40, si es el 70, ¿no? Que ocurra, que vaya ocurriendo y ya está, ¿no? A continuación escucharemos Obré de Charlotte Sohi, orquesta, coros y solistas de la radiodifusión francesa, con la dirección de Tony Aubin. Esta grabación es registrada el 11 de febrero de 1955. Y luego seguiremos con la entrevista a Deborah Waldman, que nos contará un poco sobre esta gran y magnífica compositora.
Et vous, cessez de gémir ainsi, tout est sauvé. Vous ne l'avez pas tué, j'espère. Non, princesse, mais il n'en vaut guère mieux. On bande ses plaies. Amenez-le-moi, je vais le déroger moi-même. Voici notre ennemi. Donnons. Cardaric. Savais-tu bien à qui tu t'attaquais? Oui. Pendant des semaines, j'ai quitté sur la mer houleuse pour un vaisseau qui contenait, outre la richesse sans nombre, la fiancée de l'homme que je hais. Et pourquoi cette haine envers celui qui est tout amour? J'ai tué son frère autrefois en haute mer, et depuis sans relâche et sans merci, et ses navires poursuivent le mien sur les flots. Je suis lassé, craqué, comme une bête de proie. Les bornes de m'accueillir, et je dois jeter l'ombre dans les fjords déserts, toujours prêt à reprendre la mer à la moindre alerte. Ah, si je tenais cet homme en mon pouvoir. Aujourd'hui même, c'est toi qui seras au ciel. Fais-moi jeter par-dessus bord, donne-moi cette arme, que je puisse achever de mourir, car je ne veux pas mourir vivant aux mains d'Olaf. Tu ne m'appartiens pas, le roi Olaf fera de toi ce qu'il voudra. Emmenez cet homme
il empoisonne la source de votre amour. C'est là tout ce que je souhaite. Le mensonge. Tu l'ignorais. Estamos haciendo un programa con la directora Débora Ballman, bueno, una directora del mundo, ¿no? Yo digo, ¿cuántos pasaportes tenía? Ya no me acuerdo, pero sé que tenía tres pasaportes, ¿no? Y habla varios idiomas y uno le dice, ¿de qué lugar del mundo sos? Y no tiene mucha, bueno, ahora ya de París, ¿no es cierto? Tampoco. Bueno, estamos con Débora Ballman, nos contó un poquito de su llegada, cómo llegó a París y cómo llegó a esta compositora, que ella lo pronuncia también, Charlotte Sohi, ¿así? Ajá. Bien. Ella lo pronuncia muy lindo, y que está, contanos el proyecto de hacer la ópera, ¿no? Estábamos en esto. Sí, entonces la ópera en realidad no conseguí todavía programarla porque Ajá. no le interesa a nadie. Ya van a venir a pedir, Débora, ya van a venir a pedir. Totalmente. Lo que sí hemos conseguido es que una vez que hemos hecho la creación mundial, entonces en 2019, hicimos una captación para hacer un documentario sobre el sujeto, sobre el tema, para que quede grabado, porque también es un evento musical que una obra tan linda. ¿Por qué digo tan linda? Porque la calidad musical de la orquestación, pensemos que ella nunca ha escuchado esa obra, en realidad. Claro. Y no pudo ni corregir, o sea que hizo así, blam, y salió perfecto. Claro. Entonces, yo hice con el nieto un trabajo editorial muy importante. Ayudamos, porque ella a veces escribía y daba por obvio algunas cosas. Bueno, para los músicos pusimos todo así, algunas cosas interpretativas, como porque ella pasó a otra cosa y lo dejó realmente para ella. Para mí fue un poco que, bueno, era la época de la guerra y ella no quería acordarse más de eso. Es la Sinfonía de la Guerra. Entonces, como dije, que es una obra de calidad porque toma un poco de la línea de la sinfonía francesa que viene de Franck, en realidad, como esa sinfonía en re, 3 movimientos, sí. Y luego Duca, que escribe también una sinfonía de 3 movimientos, Vincent d'Indy, que fue su profesor, claro. Y ella, también sinfonía en 3 movimientos. Ajá. Lo que es interesante cuando uno realmente estudia esa sinfonía, que tiene donc, esa idea cíclica que viene en todos los movimientos, y también es el cromatismo, lindas colores realmente, lindas melodías, porque ella era una compositora vocal, escribía muchas melodías, y claro, como dijimos, quería escribir una ópera. Entonces, el próximo paso, luego del documentario, también va a haber... hay una escritora, Pauline, que tú conociste, Laura, que vino a entrevistarte. Ah, sí, Pauline sí. Tomlé. Ajá, está haciendo un libro sobre el tema también. Sí. Entonces, estas dos cosas normalmente, si salimos del coronavirus 19. En marzo de 2021, todo eso va a florir acá. Y en julio 2021, vamos a intentar hacer la primera grabación mundial de esa sinfonía con la Orquesta Nacional de Francia. Ya está previsto el concierto, que se llama el proyecto Mujeres de Leyenda.
Ay, qué lindo. Y es un proyecto Bueno. de mujeres únicamente, compositoras. Realmente cada obra es más linda que otra, ¿no? Estoy tan contenta de hacer esa música que... Qué lindo, y no repetir siempre los mismos, los mismos caminos, ¿no? Hay que enriquecerlos. Sí. Dan la idea, mi sueño es que algún día podamos escuchar la tercera sinfonía de Louis Farrenc y cantarla como la quinta de Beethoven, o Claro. como la primera de Beethoven, porque la quinta, claro, es la quinta, Sí. pero la primera o la segunda. Sí, claro, que esté dentro del repertorio sin esto que decíamos, ¿no? Cuando te sumabas a Aitana, le decía, ojalá, mirá lo que digo, ¿no? Vamos a inventar otra cosa nosotras, pero ojalá un día este programa pase a estar caduco, viejo, ¿no? Y que no haga falta programas para difundir cosas específicamente de mujeres o tener un porcentaje de obras de mujeres en un concierto. Un concierto, en un programa o en una programación, ¿no? Que decía recién, o cuántas mujeres, que no estemos mirando esto, ¿no? Que sea lo más natural, ¿no? Claro. Débora, ¿de qué se trata la ópera que está...? Alors, la ópera se llama La esclava coronada, ¿no? Que recibe una corona. Y es una novela de Selma Lagerlöf, que fue la primera mujer de tener el premio Nobel de Literatura en 1909. Entonces, lo que se trata es, en realidad son dos hermanas, una que es princesa porque es la hija de la reina, del rey y la reina, y la otra hermana es la hija del rey, pero con una servante. Hay dos pueblos que están en guerra, y el rey propone, para hacer la paz, un matrimonio entre Olaf, que es el príncipe del adversario, y su hija princesa, la verdadera, ¿no? Y cuando ellos se encuentran, porque vienen a buscar esa princesa, el rey se arrepiente y finalmente le da la otra, la de la esclava. Le cambió la hija. Sí, porque, bueno, quedó con mucha bronca y no quiere que ellos tomen su hija, que se llama Inga, pero ella es tan pura y tan sincera y honesta, y ella siempre le decía a la otra, que también era esclava, que la va a magnificar. Bueno, finalmente la otra se va con el príncipe, Olaf, y Inga muere de amor, de sufrimiento en realidad. Pero su hermana Astrid no lo sabe porque se fue con el otro. Y cuando llegan ellos pasan por un mar, o sea, porque todo eso ocurre en Escandinavia, y eso me parece el comienzo del segundo acto que pueden pasar. Que es lo que está subido a YouTube. Que pasan en el mar, o sea, realmente música muy acuática. O sea, las mujeres en esa época no tenían vergüenza de amar a Wagner y de seguirlo, porque no eran como los hombres, así que decían que tenemos que encontrar la identidad francesa y cosas. Ellos les gustaba y los hacían. O Gustavo les escribía cosas maravillosas, pero que parece Wagner. Y Marie-Jaël, Liszt, Brahms, o sea, todas esas mujeres que no tenían miedo de inspirarse de los otros compositores que se escuche en su música. Claro. Y entonces, ¿cómo termina la ópera? Simplemente ella no puede vivir, Astrid, con Olaf, con esa mentira, y decide decírselo. Entonces un día viene y le dice, bueno, mira, en realidad no soy la Inga que tú piensas, soy su hermana, Astrid. Y no soy reina verdadera porque soy hija de la esclava. Y él dice, y ahí está porque Charlotte fue una mujer muy creyente también, él dice que finalmente él se enamoró de ella como ella es, y, y por amor se queda con ella. Y la ópera termina sobre esta palabra, amor. Bueno, tenía que venir una mujer para hacer un final feliz en una ópera, ¿no? Porque siempre las óperas terminan muriendo todos, ¿viste? ¿viste? Son todas tragedias. Tenía que venir una mujer a hacer un final feliz en la ópera.
verdad. Entonces, esta obra yo quería proponer, pero es enorme porque tiene coro, tiene grande orquesta, muchos solistas, entonces todavía nadie la va a programar por ahora. Claro. Como te decía antes, después te van a venir a pedir, por favor, programanos. Sí, estamos trabajando sobre el material y vamos a ver. Lo que podría hacer también es agarrar algunas partes y hacer una pintura sinfónica con los momentos claves, porque también dura casi 3 horas. Claro. Claro. Tremendo trabajo, ¿eh? Tremendo trabajo, o sea, 3 horas escribir de música y además con ese nivel de orquestación, o sea, con esa cantidad de músicos, es muchísimo trabajo, digamos, de realización. Son horas y horas de composición encima. Sí, entonces yo le decía a Laura que ella estaba casada a un director y también compositor que se llamaba Marcel Labé, y en realidad él decía a todo el mundo, yo sí tengo composiciones, pero deberían fijarse en la música de mi mujer, es mucho mejor. Qué divino él, digamos, hay que reconocer eso, ¿eh? Qué Qué bárbaro. Una pareja fusional, un poco como Clara y Robert Schumann y Alma Mahler, Gustav, para mí, ellos, pero que no fueron conocidos, porque él, como su música no era tan buena, digamos, Claro. Quedaron un poco así, ¿no? ¿Y hay obras de ella para cámara y eso? O sea, ¿hay obras más pequeñas, digamos, con...? Sí, hay 2 cuartetos, y eso me hizo también remarcar la musicóloga Florence Launay, que las mujeres en la época, ellos escribían más que nada melodías para los salones, ¿no? Porque no se podían atrever a escribir como los hombres, un cuarteto. Y ella escribió 2 cuartetos. O sea que a ella no le importaba en realidad, y tampoco se pensaba... Desafiaba todo. Sí, pero no me parece que ni siquiera lo hizo por audacia, lo hizo por la música, Claro. porque así le encantó y ella tenía ideas y les escribió, pero no... Y tiene solamente 32 opus, más o menos. Tiene obras corales, muchas melodías, algunas con orquestas, una sinfonía, una ópera y una sonata para piano. 2 cuartetos, un trío también. Finalmente no escribió tanto, pero porque tuvo 7 hijos, ¿o sí? Vamos a escuchar el tercer movimiento de la Sinfonía número 40 de Mozart, dirigida por Deborah Ballman e interpretada por la orquesta Idomeneo.
¿Actualmente vos estás dirigiendo también otras compositoras? Entonces, justamente estoy trabajando sobre mi temporada 21-22, ¿no? Porque 2021 ya está, en mi orquesta Avignon. Y me di cuenta ayer, mirando mi temporada, pero sobre 9 conciertos sinfónicos, tengo 5 o 4 que tienen una compositora de la historia. Ajá. Ah, buenísimo. Es increíble, o sea, no pasó nunca. Mira. Excelente. Pero son obras magníficas y no quiero no hacerlas. No, claro. No, me parece que es como coherente, digamos, todo, ¿no? O sea, el empezar esto, o sea, ganar estos puestos oficiales con dirección, con empezar también a cambiar los programas habituales. Y es como, me parece que es todo un camino en sí mismo, que marca una lógica, una ideología. Y me parece que es importantísimo. Y otra cosa te quería preguntar, Tailleferre, porque siempre digamos, oí hablar de ella en el grupo de los 6, pero nunca encontré demasiada obra de ella. ¿Vos has programado algo o has visto algo de...? He sido asistente de su ópera, 4 óperas, que toma un poco las óperas de Rameau, de Charpentier, y pone así una al lado de la otra, un poco de Rossini. O sea, son 4 cuentitos que duran 1 hora en total, y cada uno representa un compositor del pasado, pero visto por ella, ¿no? Por ella. 4 óperas se llama. Y la Fer Taillefer, voilà, ¿cómo se dice? La historia de Taillefer. Y bueno, hace bien, pero ella también, cuando escuché algunas conferencias sobre ella, en realidad ella escribió así para divertirse, o sea, no era su profundo destino. Sentir, ¿no? Claro. Así, porque lo hacía. Y esa es una pregunta que me puse a preguntar por Charlotte también, porque ella no pensaban como Beethoven de la humanidad y el mensaje más grande. Ella lo hacía porque, necesitaban hacerlo. Claro. Pero no tenía esa cuestión de pasar a la historia. Como interesante también para análisis, ¿no? De cuál es, desde dónde se ubica la mujer frente a la producción, al hacer. O sea, por ahí tiene otra actitud no tan grandilocuente. Y esa actitud a veces es como descalificada, sin embargo yo creo que es totalmente válida. Absolutamente, claro. Hasta más por ahí, ¿no? Como... Totalmente, porque no es tan la construcción de un ego así tan enorme, sino como del estar y el hacer y el compartir, digamos, como otra situación ante. No sé si es general para todos. Digamos, no, seguramente. Una gran sinceridad, sí. Pero más sincero, sí, en eso. Y está esa compositora Marie Jaël, que yo voy a dirigir su concierto para cello el año próximo, y tiene 2 conciertos para piano y un montón de obras pedagógicas y también para piano, porque ella fue pianista. En realidad, ella completó una de las obras de Liszt. Es increíble, fíjense, Marie Jaël, y ella sí tenía esa cosa, que quería ser creadora. Claro. Sí. Pero tampoco pasó a la historia. Claro. O sea, igual, hay algo que uno tiene que tener claro, que también los que pasan la historia tienen como mucho que ver con los espacios de poder y las relaciones con los núcleos de poder, ¿no? O sea, digamos, incluso históricamente, o sea, uno ve el recorrido de cada uno de los compositores que uno tiene de referente, y todos estaban como muy asociados o a príncipes o a, como núcleos de, o sea, que no es el paso a la historia, tiene que ver con la calidad, pero también tiene que ver con estar en determinados lugares en determinados momentos. Claro. ¿No? Quédate escuchando Mujeres de la Música. Mujeres de la Música. Hoy a la mañana, jazz bien temprano, seguido por clásica al amanecer. A las 7, mañanas contemporáneas. A las 8, un mundo amplio, seguido por Latinoamérica Suena Más. A las 10 llega Apuesta Musical con Lila Petre y Andrés Robles. A las 11, Mujeres de la Música en vivo con Aitana Casulín, Laura Falcone y Ailén Mendizábal. Radio Damos,
nuestros sonidos. Comunícate con Radio Damus. Escribinos por WhatsApp al 11 6929 8042. 11 6929 8042. O búscanos en Facebook e Instagram como Radio Damus. Radio Damus. Nuestros sonidos. Dallas Ponce Estudio Loft. Enseñanza de música popular y académica en colegiales. Entrenamiento del músico profesional y técnicas corporales. Contamos con Afro American Music, un área especializada en blues, gospel y soul. afroamusic@gmail.com o buscanos en Facebook, Dallas Ponce Estudio Loft. Más que una escuela de música, músicos que hacen escuela. ¿Querés difundir tu negocio, empresa o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a tu medida y a precios accesibles. Radio Damus, sonamos cerca. ¿Te perdiste un programa? Búscanos en Radio Cat y escuchanos cuando quieras. Podés recortar y compartir los mejores momentos de la radio. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio Damus es la radio del Damus, tu radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Si querés difundir tu música, ideas, propuestas, escribinos a radiodamus@gmail.com. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio Damus, la picada cultural en la que todos quedan pipones. En instantes, Clásica al Mediodía. Acompañamos tus almuerzos con la mejor música clásica y romántica. Seguimos con Mujeres de la Música. Mujeres de la Música. Como hablamos con Laura, las cosas están cambiando acá también para las compositoras contemporáneas. Pero esa idea de reescribir la historia me parece fundamental para las nuevas generaciones, para que ellas conozcan a alguien que salga del Conservatorio de París o de Buenos Aires, debe conocer esos nombres y sus músicas. Totalmente, Sí. totalmente, sí. Hélène de Montgeroux, tengo una amiga que es muy especialista de esa compositora porque ella realmente cree que es la conexión entre Bach y Mendelssohn en el piano. Hélène de Montgeroux. Y bueno, nunca habíamos hablado. Jamás escuché hablar. Claro. Sí. O sea, empiezan a aparecer nombres y uno dice, ¿y dónde estaban todo este tiempo? Y en realidad es esta revisión que hay, ¿no? Sí, es como impresionante. Entonces, de pronto, poner la vista ahí, la mirada ahí, hace que uno empiece a descubrir que en realidad había. Sí. Y era nada, que hubo mucha gente produciendo y nada, quedó como olvidada en el transcurso. Sí, tal cual. ¿Quién más está así que nos puedas ir contando que están en tu programa del 2021 o 21-22? Entonces, encontré unas oberturas de Sophie Gale, que es una compositora francesa clásica. Ella escribió 2 óperas que nunca fueron tocadas. Entonces nosotros vamos a tocar 2 y vamos a intentar de grabarlas también. Tampoco existe el material. Claro. Las estamos haciendo. Porque en Avignon, o sea, lo puedes bajar en la Biblioteca Nacional de Francia y luego hay que hacerla porque no existe. Claro, hay que hacer todo, ¿no? Las partes, las partichelas, todo. Todo. Bueno, tengo un bibliotecario que es excelente y lo va a hacer, vamos a pagar a alguien para hacerlo correctamente. Y luego, entonces, para 21-22 encontré una compositora, Émilie Mayer.
Ajá. contemporánea de Beethoven y que escribió 8 sinfonías. ¡Wow! Entonces yo elegí la quinta, que me gusta mucho, en fa menor, y voy a hacer esa porque es muy linda. También puse una obra de Louise Farrenc, que es francesa, que fue la primera mujer, me parece, que dio clases en el conservatorio de París de piano y que no le pagaban como los hombres, que no. Y consiguió, luego de algunos años, que le pagaron lo mismo. Bueno. Ya es, voilà. Y programé su tercera sinfonía, que es muy linda. ¿Qué más programé? Charlotte Sohi tiene una obra para un filme que debía salir, pero que nunca salió y no se sabe ni nada de eso. Pero bueno, quedó la música, es muy linda. Para cuerdas y percusión lo voy a hacer. Historia sentimental se llama. Y voy también a programar el concierto número 1 de Marie Jaël, que fue dedicado a Saint-Saëns. Bueno, así vamos concluyendo con esta entrevista a la directora de orquesta Deborah Waldman. Desde ya le agradecemos muchísimo por la calidez en esta entrevista y por haber accedido. Esperamos que les haya gustado mucho. Sepan que estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Mujeres de la Música. Tenemos un mail si se quieren contactar para dejarnos algún comentario o si quieren que difundamos su música o contactarse con nosotras. El mail es mujeresdelamusica.radiodamus@gmail.com. Así que bueno, estamos en contacto. Cuando pase esto de la cuarentena, también tenemos una agenda que organizan en conjunto Carla Zárate y Natalie Salas. Así que a medida que se vaya pudiendo, también iremos armándola en base a los eventos que se vayan dando. Les agradecemos por estar siempre desde el otro lado y les mandamos un abrazo enorme. Aquí termina Mujeres de la Música.